Bueno, bienvenido Cristian Tapan aquí a La Expiación. Personalmente y mirándote acá me emociona muchísimo que estés en nuestro programa conversando con nosotros, después de haberte visto tantas veces a través de la pantalla y comprobar que tu interpretación, así como tus transformaciones, porque realmente son transformaciones, a mí me hacen transmitir un montón de cosas, así que personalmente gracias ante todo por este tiempo. No, no, a ustedes por invitarme y qué rico charlar un ratico de esos personajes que les ha gustado por allá. Bueno, Cristian, gracias. Como bien decía mi compañero, gracias por este tiempo y la verdad que sí es increíble poder, y es un placer estar conversando con vos. Como bien te decía anteriormente, hace mucho queríamos hablar con vos, así que se pueda dar esta oportunidad, nada, para nosotros es una alegría enorme. Con gusto, es con todo el amor, en serio, chicos. Bueno, hemos seleccionado algunos trabajos, en especial, bueno, los que han tenido un poco más de eco acá en el país, los que han llegado. En especial nos gustaría comenzar con el que te conocimos, nos introducimos a tu carrera, que es Pablo Escobar, El Patrón del Mal, que fue acá un éxito absoluto en 2 veranos, 2014-2015. Yo los vi ambos en tele. Que de alguna manera significó también un intercambio de contenidos, ¿no? Que yo valoro entre Colombia y Argentina, que empezaron a mandarse series, y eso me parece sumamente valioso. Y allí interpretás a Gonzalo Gaviria, que es Gustavo en realidad, que es primo de Pablo Escobar. Y me gustaría saber, antes de comenzar y hablar un poco sobre lo que fue, bueno, la serie y todo, si vos tenés algún tipo de recuerdo de aquella época, qué estabas haciendo, qué noticia por ahí del diario o de la televisión te hizo un poco más de eco. Bueno, básicamente, ¿qué eso? No, pues hermanos, siempre las noticias eran muy pesadas en Colombia en esa época. Pablo Escobar, la parte más fuerte fue pues como del 83 al 93, 94, hasta cuando él muere, 93 creo que muere, si no me acuerdo. Yo me sabía la historia perfecto, pero ya se me ha ido olvidando. Obviamente yo soy de 1972, por lo tanto en el 82 tenía 10 y en el 92 tenía 20. Entonces toda mi adolescencia, por decirlo de alguna forma, la crecí entre las bombas y las noticias violentas y la guerra del Estado contra el narcotráfico. Entonces era difícil porque muchas veces no podía ir uno ni siquiera al cine. Entrar a un centro comercial lo esculcaban a uno para entrar a un centro comercial, que no entraran armas, que no entraran bombas, porque pues la guerra con el Estado fue muy cruda y realmente afectaban a la población civil. Entonces estar en un centro comercial era muy peligroso. Increíble que en un país como Colombia y en la mitad de América Latina, sea peligroso ir al cine, sea peligroso ir a la calle, sea peligroso estar en la mitad del tráfico, porque no sabe uno cuándo lleguen sicarios a matar a alguien en otro coche y haya balas perdidas. Era una generación muy dura. Nosotros crecimos con eso, crecimos con mucha violencia y crecimos pues obviamente tratando de distraerla, que eso también es un plus para nosotros, porque lo que terminó pasando es que nos olvidábamos un poco de eso para poder ser adolescentes felices, y ir a las fiestas y bailar salsa, bailar merengue. Entonces, en ese entonces, por los 90, fuimos declarados uno de los países más felices del mundo. Entonces, porque claro, el colombiano, dentro de tanto marco de violencia, pues buscaba la forma de distraerse y de vivir. Bueno, vos mismo lo dijiste en uno de tus comentarios que de alguna manera trataban de mostrar esta realidad en la serie, ¿no? De mostrar esta oscuridad.
Se muestra todo. Yo creo que la serie es pegada a la realidad en un 98%. Habrán permisos dramáticos, un 2-3%, por mucho, como para poder acomodar la narrativa en algunos momentos, pero realmente no raya, no hay mucha diferencia entre lo que realmente pasó, en cómo se cuentan las cosas, en cómo eran los personajes, son muy cercanos. No, hablabas de no mentirle al pueblo colombiano. Esa frase me quedó increíble, ¿no? Pues yo creo que esto se termina, Escobar, el patrón del mal, termina volviéndose un documento histórico para Colombia. Realmente es una parte de la historia de Colombia que en 50, 60 años, pues, en 50, 60 años será un siglo, ¿no? Un siglo Sí. después de... Entonces ya un siglo comenzaría a ser como parte de la historia de Colombia que tiene que contar. Yo me imagino que estarán los libros de historia, yo me imagino que la gente tendrá que saber sobre eso. Si hace Increíble. 80 años antes de Escobar pasaron cosas en principios de 1900 y en 1920 y 30 y en el 49 pasó lo del Bogotazo y están en los libros de historia, creo que este tipo de cosas van a terminar siendo parte de la historia de Colombia. Duro, porque es una realidad. Sí. Y entonces es ahí cuando estamos haciendo Pablo Escobar y no podemos mentir. Es que ¿cómo vamos a mentir? ¿Cómo vamos a hacer personajes de ficción? Sí, son personajes de ficción porque al final no se llaman así, porque terminan diciendo cosas y actuando cosas que tal vez los de verdad no lo hicieron. Claro. Pero pues al final todo el desenlace de la historia es el mismo desenlace de la historia verdadera de Colombia. Claro. Bueno, como bien vos decías, ¿no? Fue digamos, una historia que marcó, digamos, dos generaciones, digamos, y que dañó muchísimo a la gente, que la marcó también, y el miedo también que generaba, que vos bien lo decías, ¿no? Y en tu personaje, que, bueno, vos interpretás a Gustavo Gaviria, bueno, en la serie Gonzalo Gaviria, ¿vos cómo construiste este personaje en el cual no hay tantos registros? O sea, si bien hay poquita información, no hay tanta quizás como otros personajes, digamos. En ese momento, cuando yo estaba estudiando el personaje, había un poco más de registro en internet. Lo han ido borrando, lo han ido sacando, no sé por qué. Había un poco más como de fotos y de historia. Las fotos han desaparecido, pues las han quitado. Sí. No sé quién lo habrá hecho o tendrán alguno, no sé. Pero en los libros sí hay muchas narrativas que hablan sobre él, en Escobar, el patrón del mal, en el libro que escribió Virginia Vallejo. Hay varios apartes en los libros donde habla de él. Y nosotros en la investigación que hicimos con Andrés descubrimos que realmente la mano derecha de Pablo no fue el hermano, sino fue el primo. Entonces por eso se constituyó en uno de los roles protagónicos de la serie. Todo lo que decían los libros lo uní y logré sacar como este carácter del personaje, como esa forma de ser del personaje. Me salté algunas cosas, por ejemplo, él fumaba, yo no lo hice fumando. Él tomaba guaritos y lo hice tomando guaro. Él tenía problema de alopecia, entonces por eso usaba sus cosas, se quedaba calvito, así como yo estoy medio calvito, se quedaba calvito, sí. Entonces por eso él se pasaba la mano cada rato y se limpiaba sin saber cuánto pelo se le estaba cayendo. Hay cositas que tienen del carácter de él y que me las robé de los libros y de una investigación con Andrés de la relación de ellos, cómo era. Y sí o sí, dentro de la investigación que hicimos también más interna, descubrimos que el verdadero administrador y el verdadero jefe monetario del cartel era este personaje de Gonzalo Gaviria. Y así se mostró en la serie, así lo hicimos en la serie. Ellos no eran bandidos de pistola en el cinturón y de salir así a matar a cualquiera. Eran bandidos de dar órdenes que fueron muy fuertes para el país y eran bandidos que realmente hicieron una guerra contra el Estado para evitar la extradición y poder seguir con su negocio de drogas. Este personaje nace como de la comunión y de la unión de todo esto que te cuento. Claro. Sí, no, súper interesante, porque sí, en realidad
ahora sí, en internet, si bien hay algunos registros de fotos, pero bueno, no hay videos como si por ahí hay algún que otro video de Pablo, y bueno, sí, Hay muy pocos testimonios. videos, por ejemplo, si tú Sí, te Sí. das cuenta cuando Pablo va en las motos buscando, montando en la hacienda Nápoles, el que va al lado de él es el primo. Hay una bajada de un avión en la sí, pista de la hacienda Nápoles, donde también está el primo. Por ahí hay algunas fotos en reuniones comiendo y en piscina, y videos Sí. que también sale el primo. Pero realmente es que el que era mediático y el que salía con un micrófono hablando en el puntapié inicial de un partido de fútbol era Pablo Escobar, no era sí. Gonzalo. Entonces, a partir de ahí, pues obviamente, el ser más mediático, pues hay mucha más información sobre Pablo Escobar que sobre Gonzalo Gaviria. Claro, sí, él era como más el perfil más público, digamos. Por ahí Gonzalo era más Y eso fue perfil lo que lo bajo. llevó al fin. Lo que Claro, acabó con él fue eso. sí, totalmente. Y me ponía a pensar, ¿no? Que bueno, que entendiendo, ¿no?, la historia y viendo, digamos, la historia de Pablo Escobar, que bueno, él no solamente fue un narcotraficante, sino que fue, digamos, un hombre que movilizó a toda la sociedad, fue un asesino, que realmente me imagino que daba escalofríos si uno tuviera que pasar por al lado. Creo que eso los personajes en la serie realmente lo reflejaban, ¿no? Y me ponía a pensar, después de haber hecho la serie, qué imagen quedó de Pablo, ¿no? Porque, bueno, por algunos testimonios que escuché, para muchas personas fue un tipo carismático, ¿no? Pero realmente fue un criminal, ¿no? ¿Cómo podían, digamos, me ponía a Yo, pensar que- yo, en qué mirada quedó después de la serie, ¿no? Mira, después de la vida de Pablo Escobar, antes de la serie, había mucha gente que lo apoyaba y había mucha gente que decía era el patrón que nos ayudaba, nos daba dinero, nos dio una Claro. casa, construyó el barrio Pablo Escobar. En Medellín era una celebridad, ayudaba a la gente, tenía obras sociales. Sí, pero eso fue en la vida real. Alguna gente que lo siguió y el resto sabía todo el daño que le hizo a Colombia. Y por el otro lado, después de la serie, pues nada, la serie solamente es un documento que cuenta qué pasó. Entonces también la serie te deja a un Pablo Escobar que le hizo mucho daño al país. O sea, no, la serie, si antes había gente que lo apoyaba, creo que la serie no hizo que hubiera más gente que lo apoyara. Creo que la serie lo que terminó fue despertando y hacer efecto de catarsis en muchos de los jóvenes colombianos que no habían vivido eso. A mí en algún momento me abrazó una niña de 18, 19 años diciéndome gracias por dejarnos hacer catarsis con sus interpretaciones y con la serie para conocer realmente la Colombia que nosotros no alcanzamos a vivir. Entonces, en ese orden de ideas, creo que no es que la serie haya terminado y quedaron los personajes como los amamos. Internacionalmente es otra cosa. Interesante. Internacionalmente mucha gente como no tiene no tiene el punto real de lo que pasó, no vivió eso, no sienten eso, pues sienten que es una serie más de un pillo como Capone o un pillo más de las historias americanas y de la mafia japonesa y de la Cosa Nostra italiana y de todo esto. Entonces Sí. nadie tiene la connotación de lo que pasó, sino nada más el colombiano que estuvo adentro. Y el resto lo ve como un gran pillo. Entonces, por fuera, internacional sí es una cosa de Pablo, Gonzalo, el Chili, el Topo, los queremos, los amamos, sufrir con tu muerte y todo eso. Nosotros ya hoy en día, nosotros no nos desgastamos realmente en escribir y tratar de convencerlos de que son personajes tétricos para Colombia, sino que dejamos ya así, ya dejémosla así, porque pues ya la gente, la serie, los que la disfrutan desde un documento histórico, los que la disfrutan desde un punto de ficción. Entonces, creo que ya eso lo hicimos muy al principio, tratamos de llevar como la banderita de, hey, es que no entiendan, pero realmente es mucho y hay países donde lo ven como algo hollywoodense, algo sacado de una ficción. Entonces, bueno, tocaría poner en contexto a tanta gente que creo que el desgaste ya no va por ahí. Bueno, muy interesante tu mirada, de verdad, muy interesante porque
abre como un abanico a todas estas series que están ahora sobre lo marginal y sobre las cuestiones del narcotráfico y ese tipo de cosas que una veces escucha, ¿no? Que se enaltece a un personaje o al otro. Claro, Sí, le haces apología a tal personajes, pero cual. todos esos son de un contexto de ficción. O sea, se agarró el éxito de la narconovela para volverla a eso, Eso, una Claro. narconovela. Y pues está bien que se quieran está bien, sí, inventar. sí. Sí, el cine americano tiene su historia de gángsters y de pillos y de bandidos y de asesinos en serie y todo eso. Pues nosotros, pues Colombia, Latinoamérica también tiene ese tipo de cosas. Entonces, no creo que esté mal, creo que es un recurso que cada vez se está agotando más porque ya no hay más historias, pero todo nació a partir de contar una historia que le dolió a Colombia y pues obviamente se inventaron en el camino historias a nivel Latinoamérica, porque es que a nivel Latinoamérica hay una cantidad de series que evocan al narcotráfico y pues bueno, Sí, sí. dentro del marco de ficción también vale el entretenimiento, porque al final es entretenimiento. A mí también me gustaría destacar, ¿no? Que, bueno, que más allá de lo que contás vos de la historia y las repercusiones, bueno, la composición de los personajes, los escenarios, tanto exteriores como interiores, que son impresionantes, la utilería de época, la verdad que una superproducción increíble, y me quería recordar, justamente hablabas vos de bandidos, de esta palabra bandidos, y me hace acordar una escena en la cual están, bueno, ambos personajes, el de Andrés Parra con el tuyo, Cristian, están dentro de la camioneta, vienen del velorio de un hermano de Escobar, y los detiene un retén, y el retén les dice, bueno, tienen los documentos del vehículo, tienen los, bueno, documentos personales, y si tienen, bueno, el permiso para el arma. Y a las tres cosas, Pablo Escobar responde que no las tienen y pregunta por qué. Obviamente el policía preguntando con un lugar muy de no entender, ¿no? ¿Por qué? Y dice, no tenemos porque somos bandidos. Y ahí es cuando, bueno, tu personaje gira la cabeza, mira al oficial, el militar, y no queda otro remedio que para el oficial decir, bueno, sigan, sigan, no hay problema. Trago grueso, Tremenda. como decimos en Colombia, sí. ¿Qué otra escena por ahí recordás así del personaje que te parezca que esté buena compartir por ahí? Esa escena para mí es de las mejores escenas de Escobar porque es una escena Es espeluznante tu cara ahí, y además es una escena muy diciente de la potencia de estos tipos, de lo que podrían generar así no los conocieran, porque esa escena se supone que es muy al principio de la historia, cuando realmente no conocen a Pablo Escobar, no lo conocen como tal, por eso el policía no lo reconoce, porque años después era imposible que eso pasara, Sí. imposible que eso pasara. Eso pasó fue en ese principio. Y tiene un contenido fuerte la escena, sin decir mucho, y además cinematográficamente es muy Sí, diciente, es muy fuerte. A mí esa escena me parece icónica dentro de la televisión, no colombiana, sino latinoamericana. Y, y a mí me gusta mucho. De hecho, es la escena que yo creo que a veces he posteado más, que he puesto más, es de así, las mira, escenas que más me gusta. Y escenas mías, me gusta mucho una escena donde yo entro a mi casa a saludar a mi esposa, pongo musiquita, eso es como el capítulo, la secuencia antes de que me maten. Me tal gusta porque cual. es que el personaje nunca tuvo forma de mostrar su vida familiar, sino hasta ese último capítulo donde lo matan. Entonces, Claro, a mí esa escena me encanta, no la de la muerte, la de antes de la muerte. Como sí. un día antes que llega y saluda, la abraza por detrás, le da beso, quiere comer esto, que ponen un disquito y creo que terminan bailando. Esa es para mí con lo de Gustavo Gonzalo que más me gusta. Mira qué interesante. Qué bueno. Gracias Y por escenas, compartirla. pero la serie está llena de escenas Sí, increíbles, ¿no? Eso, o sea, buscar realmente la mejor escena, o sea, para mí mi escena favorita es la del Jeep, la del campero rojo, la que narraste, sí, sí, sí. pero la serie está llena de escenas muy buenas. Con Andrés ahí cuestionando siempre las decisiones también, o poniendo en duda ciertas cosas, ¿no? Porque vos, como bien vos decías, era de alguna forma la cabeza intelectual de todo el cartel, ¿no? Y siempre esas escenas tuyas donde escuchaba, reflexionaba y aportaba
realmente tu personaje es increíble. Sí. Está muy bien hecho. Sí, había una dinámica entre los dos muy chévere. Sí. Por ejemplo, las escenas, todas las que narran las muertes de Galán y de Cano, el periodista, para mí son también grandes escenas. Grandes escenas que cuando las recrearon, pegó muy duro en Colombia. Mirá. Esas son muy fuertes, esas dos. Sí, de hecho uno que la mira, como vos decías, por ahí de un lugar desde afuera, son fuertes, son muy fuertes, porque están como que se vienen palpitando muchos capítulos antes y cuando pasan realmente son brutales, con imágenes reales, intercalan, y eso lo hace que te saque un poco de la ficción, ¿no? El hecho de que te mueva la imagen real. Así que eso también está muy bien logrado. Sí, queríamos también, conversar sobre otros te vimos hace poco en una serie estrenada en plena cuarentena, que fue El robo del siglo. Bueno, una serie inspirada en hechos reales, puntualmente en el robo al Banco de la República de Valledupar en 1994. Interpretás a Jairo Molina, alias el abogado, y es Chayo, interpretado por Andrés Parra, quien después de unos años sin verse, lo invita al negocio más grande y más ambicioso de sus vidas, ¿no? Que, es este robo al banco, ¿no? Y quería destacar que en esta serie, ¿no? Más allá de que narre el robo, podemos ver más allá de eso, ¿no? Podemos conocer a los personajes en profundidad, con sus cuestionamientos y decisiones constantes, ¿no? Como nos pasa todos los días. Y en especial en tu personaje, que es una persona inteligente, que es la cabeza de la planificación de todo lo que se va a hacer, que se pone a planificar este trabajo, arma el plan, ¿no? Y al mismo tiempo sale todos los días a hacerse un tratamiento para poder vivir, ¿no? Porque él está muy grave, ¿no? Entonces, sí, me ponía a pensar, ¿no? Sin perder la coherencia de esta planificación tan minuciosa, este hombre no perdía la coherencia y seguía pensando en este plan y al mismo tiempo se iba a hacer este tratamiento, ¿no? Creo que la serie muestra como muy al hueso a este personaje. Es una serie de relaciones, indiscutible. El robo existe, el robo está ahí, pero lo que más llamó a la gente, lo que más le gustó a la gente es que tú te compenetrabas con los personajes, los vivieras, los sintieras, no querías que murieran, que les pasara. Creo que casi todo el mundo al final lo que quería era que ellos se quedaran que les saliera bien el robo. Eso tiene esa serie pasó, fue inspirada en hechos reales, el robo pasó. De hecho, es otro de los bonitos récords que tiene Colombia, y es que el robo en dinero en efectivo más grande en la historia de la humanidad a un banco es este increíble robo. Se robaron tanta plata, tanto dinero, que no cupo en el carro, les tocó dejar dinero. En la camioneta no les cupo todo. Eso no lo sabía. Entonces, sí. Y de hecho, ahí cuando entran ellos ven que quedan como varias pacas de dinero. Obviamente se llevaron la mayoría y los de denominación más alta. Pero El robo del siglo es una serie que nos llega en muy buen momento a Andrés y a mí para volver a compartir un rol protagónico. Ya habíamos compartido otro tipo de roles y en otras series, pero ni siquiera habíamos grabado juntos. Habíamos hecho una comedia en Colombia después de Escobar, donde otra vez estábamos protagonizando Andrés y yo. Entonces, esta era una muy buena oportunidad para volvernos a juntar, una muy buena historia, una historia fácil de contar, rápida de filmar. Sí. Nos divertimos, nos entretuvimos y logramos que los personajes hicieran una palabra que utilizan mucho ustedes, es que los personajes hicieran crush con la gente. Entonces, sí. Si tú te das cuenta, el robo en el capítulo 3, termina el robo y tenemos capítulo 4, 5 y 6, la mitad de la serie, dedicada a los personajes. Y eso es muy bonito, porque yo creo que hoy las historias están en los personajes, hoy los hechos
O sea, mira lo que estamos viviendo. Hoy estamos encerrados. ¿Qué quedan las personas? ¿Cuáles hechos? Pues no hay hechos casi, porque todos estamos encerrados. Entonces, creo que hoy las personas son las que tienen las historias para contar, y en esta serie esos personajes cuentan. A ti te duele cuando se despide Romy del abogado cantando la canción Un beso de una Ah, flor. un beso de una una flor, flor. muchas gracias. Sí, Cuando se sí. despide de ella es una escena bonita, la gente Sí. la disfrutó. Cuando Chayo queda solo, cuando la mujer lo manda al carajo, cuando el Sardino se molesta porque no lo dejan ser parte de la familia de Chayo. Creo que todo el mundo se entretuvo más con las relaciones de lo que pasaba con lo del policía, con el integrante de la banda que tenía Con el coronel. homosexualidad, su homosexualidad guardada. Hay varias relaciones muy, muy chéveres que gustaron mucho. La del dragón con sus hijas que después la someten. Sí. Todo terminó siendo los personajes, y y uno se enamora de cada uno de los personajes. Sí, el robo parece solamente como un hilo conductor que nos atraviesa, ¿no? Realmente tenés razón lo que decís. A mí me encantó la serie. Es otra transformación en la cual te vemos completamente distinto. Y también vemos esta química impresionante que hay entre ustedes dos, que se nota, que parece casi natural. En cualquier rol que se los vea, parece que se compenetran. Hasta en las entrevistas que dieron promocionando, se nota. Y a mí me ponía a pensar, porque a mí me puso muy loco esta situación de tu personaje, porque si bien la tensión tendría que estar adentro del banco, con la gente que si no puede destapar la bóveda, no pueden salir y quedan atrapados, me parecía simplemente que tu personaje me generaba un clima, una tensión encerrado en esa habitación del hotel, craneando Muriéndose. todo. Claro, porque tenía como una pulsión de muerte, porque ¿qué pasaba si ese hombre no llegaba? ¿Quién daba las indicaciones para que las personas salgan? Entonces dependía de ese hombre. Y vos mismo lo dijiste en una entrevista que tu personaje, vos tratabas de que sea desesperante, ¿no? Está en el pucho, que no lo terminaba de fumar, yendo y viniendo al baño, agarrando los papeles, anotando. La verdad que era histrónico, era muy con mucha carga de adrenalina tu personaje, realmente. Sí, esa secuencia para mí, cuando tuve el guión, pues era de las secuencias más importantes para mostrar al personaje. El Sí. show, el foco está obviamente en los que están dentro del banco, y lo mío podría haber pasado muy desapercibido y en una línea muy bajita, porque pues toda la adrenalina está allá. Entonces yo también, junto con los directores, nos ocupamos en que esta línea de este lado tenía que ser tan cargada de energía y adrenalina como la que está pasando en el banco, y no podía demeritar. Entonces fue un trabajo de varios días en ese cuarto encerrado, tratando de hacer en equipo, tratando de crear cosas para que se mantuviera esa energía a la par con el otro lado. Obviamente los otros están en una cosa más activa, armas, esto, fuego, romper, cargar. Yo estoy en una cosa más pequeña donde yo tengo que estar planeando, hablando, diciendo cronograma. Claro, hay una parte donde se me pierde el policía, que entonces voy y busco al policía, me muevo por todos lados. Entonces... Sí. Esa secuencia tenía que ser tan importante como la secuencia de los que están adentro, y creo que logramos contar muchas cosas. Tu percepción con respecto a esa secuencia es perfecta, así fue. Queríamos crear como esa adrenalina de que este man, la necesidad de tenerlo para que el plan salga bien, no se puede morir, se está enfermando, se va a morir, se va a desmayar, ¿qué va a pasar? Lo necesitamos. La pelea con Chayo en algunas llamadas, en algunas comunicaciones, te vas a la mierda tú. Entonces, sí se mantuvo y lo logramos, y eso me parece maravilloso. Muy bueno. Sí, era un personaje más introspectivo. Creo que eso realmente se transmitió, ese clima de tensión, ¿no? En esta habitación, ¿no? Como bien vos decías, pero es esto, ¿no? Que el personaje era más introspectivo. Por ahí los otros, como vos decías, estaban con más acción, pero el tuyo era como metido más en la cabeza y en lo que le pasaba y lo que tenía que hacer. Sí. Eso era súper interesante. Fíjate que hay una escena donde
mucha gente me la ha comentado y me ha hablado de la escena, me dice, wow, hermano, ahí nos hiciste sentir, muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando me dan la noticia de que lo logramos y el personaje en la cama muy débil se pone a llorar. Cuando me dicen, abogado, lo logramos, y el otro se pone a llorar. Bueno, yo pensé que ahí ya no estaba ya no estaba, pensé que ya se había muerto. No estaba ahí. Y que se muere ahí, dije yo. Y sin embargo, esa llamada es como la bocanada de aire, ¿no? Exacto. Muy interesante. Bueno, es otro de tus trabajos, ¿no? En este caso en el cine, con la película El Control, escrita por Dago García y dirigida por Felipe Doté. Bueno, la película le contamos a los oyentes que cuenta la historia de una familia y la llegada del televisor, ¿no? Un televisor de tubo a la casa, ¿no? Y las situaciones que empiezan a suceder en torno a eso, ¿no? En la llegada también de la antena, del control remoto, y cómo de alguna manera ritual, para la familia, en donde se comparten momentos, programas, ese ritual en algún punto se ve perjudicado cuando, bueno, ellos tienen la posibilidad, esta familia, de comprar un televisor para cada uno de los cuartos, ¿no? Bueno, te queríamos preguntar qué recuerdos tenés de esta película y qué recuerdos tenés de la llegada de la televisión, ¿no? a tu casa. Bueno, de la llegada de la televisión a mi casa siempre tuvo televisión. Mi papá siempre siempre nos tuvo televisión en la casa como abierta, que lo pudiéramos ver sin problemas, ¿no? Yo me acuerdo casi siempre yo haber tenido televisión en mi cuarto. Yo fui muy afortunado con eso. Sí disocia un montón, claro, sí separa a la familia muchísimo, y esta película trata un poco de eso, ¿no? De cómo la televisión pasó de estar en un lugar donde se compartía toda la familia, un horario predeterminado, porque no había muchos horarios de televisión. La televisión se acababa a las 8 o 9 de la noche y ya no había programación sino hasta el otro día. Entonces pasó de eso a hacer una cosa enfermiza en el cuarto de cada uno. Esta película en particular es de las películas que yo más quiero en mi carrera, y es de los momentos más bonitos de mi carrera, porque da la casualidad, ustedes que son amantes de Pablo Escobar, que eso fue lo primero que yo hice después de Pablo Escobar. De hecho, fue un momento porque me ayudó muchísimo a alejarme de Escobar, el patrón del mal, a alejarme de Gonzalo Gaviria, a contar una historia bonita. Tengo entendido que en Argentina la pasaron y que se vio porque a mí me han llegado yo pertenezco a la sociedad Sagay de Argentina. Ah, mira. Sí. Y Sagay me ha mandado mis derechos de reproducción de la película, y la han pasado varias veces, creo que por cable también la han pasado varias veces, sí, o por televisión abierta. El caso es que esta película es una película realmente familiar, que llega al corazón, que dice muchas cosas, es muy diciente, es muy bonita, y revela por medio de la televisión el problema de comunicación de una familia, o que puede tener las familias en Latinoamérica, no solo por la televisión, sino en general. Sí, en esta historia es la televisión la que abre esa pregunta: si estamos haciendo bien, estamos bien, pero realmente la fábula, por decirle de alguna forma a esto, es que la enseñanza a esto es que las familias latinoamericanas muchas veces no tenemos comunicación, y por no tener comunicación no terminamos conociendo a las personas. Entonces, por eso hay una escena muy bonita cuando estamos todos en el comedor, que uno dice: es que yo quiero esto, es que yo quiero lo otro, es que yo quiero esto, yo quiero aquello. Y él dice: bueno, no más, porque ahora todo el mundo quiere eso, yo no lo sabía. Entonces, eso es lo bonito que tiene la película, lo bonito de la cosa de generaciones, que mi personaje aparece muy niño, y después mi hermano, el que va a la universidad, que es un pelirrojo crespo, es mi hermano en la vida real. Él es un rockero, para que lo sí, ahí. No sabía. Se llama Tapan Music,
y él es un gran músico, graduado de la filial de Berkeley en México, compositor rockerísimo en Colombia, muy reconocido en Colombia. Y él me dijo, Felipe Doté, me dijo, su hermano lo hace, y yo llamé a mi hermano y le dije, yo sé que usted no ha actuado en su vida, pero hágalo. Sí. Y dice, bueno, hágale, qué carajo. Y él tiene 2, 3 escenas. Tiene una escena muy bonita lavando los platos y hablando con la empleada de cómo hacer las cosas. Y la película, la verdad, esa película es un verdadero encanto de película. A mí me pasó, justo, bueno, el personaje de tu hermano estudia comunicación y hablaba de esto de la manipulación mediática. Entonces, bueno, es algo que acá con mi compañera nos pasó a ambos, los dos estudiamos comunicación y creo que todos salimos con el mismo disco. Ni bien terminamos de los primeros acercamientos de la carrera, entonces eso también me hacía reír mucho, ¿no? Cuando uno volvía después de las primeras clases a contarle a los padres lo que había aprendido, ¿no? Eso también estuvo muy interesante. Eso también habla del diálogo, ¿no? De compartir el conocimiento de alguna manera. Está bueno. Sí. A mí me encanta que me hayan preguntado de esa película porque a mí me parece que es de las cosas blancas, bonitas que he hecho en mi carrera y que de verdad tienen un sentido ético y bonito y de enseñanza muy bonito esa película. Yo la recomiendo y a quien vea la entrevista les digo busquen El Control porque es una película muy bonita y muy bien actuada. El elenco es maravilloso, está muy bien actuada. Te quería decir, Cristian, que realmente me pone muy contento. Hemos hablado hace un tiempo ya con Anderson Ballesteros y con Juan Carlos Arango y la verdad que me pone muy feliz poder hablar con vos. Realmente me parece valioso el intercambio que está pasando a través de las plataformas o de la televisión con los productos colombianos, argentinos, que de alguna manera van y vienen y me parece que la mejor manera que podemos estar conectados como Sudamérica, como la patria grande que alguna vez algunos soñaron, es de la manera de los contenidos culturales, así que en especial me pone muy contento haberte conocido, aunque sea así virtualmente, realmente. Lo mismo digo, chicos, para mí es un placer verlos a ustedes que están empezando, que están arrancando con todo esto, que le están metiendo ganas. Yo de hecho acepté esto precisamente para convivir con ustedes y para que no solamente sean los medios que tienen forma y músculo de lograr hacer entrevistas y grandes programas, pues puedan tenernos a nosotros, sino también poder compartir con ustedes para que de cierta forma uno esté también poniendo un granito de arena en lo que viene y en la carrera tan larga que ustedes van a tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Realmente, fue un placer haber compartido este tiempo con vos. Nos quedaron trabajos afuera, nos quedaron películas también. Una película Lavaperros que estaba también. Ya se viene. Y es coproducción argentina, entonces. Ojalá podamos conversar nuevamente para ese entonces, cuando se estrene. Lo hablaremos y nos veremos y la hablamos mucho porque esa les va a gustar todavía el doble. Es fuerte, sí, pero les va a gustar mucho más. Bueno, y así nos han quedado también series y películas, así que, esperamos en algún momento conocerte, poder intercambiar otra charla también y felicitarte felicitarte por tus trabajos, realmente que te admiramos un montón, admiramos todo lo que venís haciendo hasta ahora y también por el compromiso que tenés de contar y que tuviste de contar parte de la historia, así que, felicitaciones y gracias nuevamente. A ustedes muchas gracias, les mando un beso grande hasta allá y esperemos nos volvemos a ver cuando lancemos Lavaperros, lo hablamos, nos vemos. Le agradecemos también a Juliana por el contacto. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chicos, pásenla bien.